Bienvenidos a todos y todas a otro programa más de La Voz del Lobo. Me llamo Noelia Vivero y estamos en un nuevo capítulo para conocer la emocionante vida de ¿quién es? Pues del lobo ibérico, especie única de nuestro territorio. Sin más dilación, vamos a comenzar con el capítulo 3, el papel del lobo en el ecosistema. ¡Vamos allá! En capítulos anteriores vimos cómo ven los españoles al lobo ibérico, y para ello analizamos diferentes leyendas, cuentos, refranes y mitos sobre ellos, ¿os acordáis, no? Y casi siempre el lobo aparecía como el malo, infundiendo un gran temor a los habitantes del pueblo. Luego analizamos en profundidad el modo de vida que tenían estos animales en estado salvaje, su gran sentimiento de manada, su alimentación, su hábitat y las amenazas que tiene la especie actualmente. Y ahora, en este capítulo, pues vamos a explicar por qué es importante proteger a esta especie, cuál es su función y su importancia, y por qué debemos dejar de verlos como los malos de la película. También vamos a ver un ejemplo práctico en el que podremos comprobar en datos reales su vital importancia. Ya veréis. Para explicar todo ello, primero vamos a hablar de la biodiversidad. La biodiversidad es el gran número de seres vivos diferentes que existen en el conjunto de la biosfera. También es biodiversidad la cantidad de seres vivos diferentes que se pueden encontrar en cada ecosistema en concreto. Y también incluso se considera biodiversidad a las diferencias genéticas entre individuos de una misma especie. Además, esto es algo esencial, ya que cuantas más diferencias genéticas haya entre los miembros de una especie, más diferentes serán unos de otros, y más probabilidades tendrán de sobrevivir, que al final es el objetivo de todos. Una biodiversidad variada es esencial para nuestra supervivencia y también la de los demás seres vivos. Cuando un territorio tiene una rica biodiversidad, se vuelve muy fuerte, y es más difícil que sufra daños importantes. ¿Por qué? Pues hay varias razones. Por un lado, los seres vivos, el entorno en el que viven y los recursos disponibles están continuamente conectados. Para que haya vida, es necesario esa interacción entre los diferentes seres vivos y su entorno. Es imposible vivir aislado. Por ello, cuando en un territorio hay un gran número de seres vivos distintos, habrá mayor interacción entre ellos, por lo que es menos probable que haya, por ejemplo, escasez de alimentos, y será más fácil sobrevivir. También estará más preparado el ecosistema para las adversidades que puedan ocurrir. Por ejemplo, su vegetación será más variada y soportará mejor los incendios. Y además protegerán al suelo, que será más rico en nutrientes, y el agua será de mejor calidad, ya que la biodiversidad también influye incluso en la potabilización del agua y purifica el aire. Además, cuanta menos biodiversidad haya, habrá más escasez de recursos. Por ejemplo, los medicamentos están fabricados a partir de componentes vegetales. Si se van extinguiendo esas especies de plantas, será más difícil para nosotros fabricar esos medicamentos. Por culpa de las actividades humanas, de hecho, se ha estimado que pueden llegar a extinguirse hasta 4.000 especies al año, y esto es 1.000 veces más rápido de lo normal. Esto ocurre debido a que nuestras actividades, como la industrialización, la urbanización, las construcciones, ganadería o agricultura intensivas, pues afecta todo al entorno y a los seres vivos. Hemos influido en el 80% de los hábitats que existen y el 50% de las especies se han visto afectadas. Voy a poner ahora un ejemplo muy claro y sencillo de por qué es tan importante la biodiversidad, para que así podamos entenderlos todo mucho mejor. A ver, imaginaros que en un hábitat hay muy poquita biodiversidad, solo hay plantas, ciervos, lobos y buitres. La cadena trófica será muy pequeña. Los ciervos comerán plantas, los lobos comerán ciervos y los buitres comerán a los animales que se mueran.
en cuanto una sola de estas especies se eliminara, bien por las otras especies que se hayan comido a todos sus miembros, por enfermedad o por alguna catástrofe, pues las otras especies ya se verían muy afectadas, no tendrían que comer. Por ejemplo, si ya no hubiera ciervos, los lobos no podrían comer, y sin lobos y ciervos los buitres pues tendrían muy difícil el encontrar alimento, y tendrían que moverse a otro hábitat o también se morirían. Pues esto mismo está ocurriendo ahora mismo, pero a gran escala. Si se extinguen miles de especies, estas afectan a hábitats en las que hay otros miles de especies más, que también pueden acabar extinguiéndose. De momento nosotros podemos no percibirlo porque la cantidad de especies que existen ahora mismo son aún muchísimas. Pero si esto sigue así, a este ritmo, y no paramos la extinción de esas especies, los ecosistemas irán degradándose y llegará un punto en el que a nosotros nos afecte más a nuestra vida diaria. Ahora os voy a contar ejemplos de casos reales de especies que son muy importantes en el medio y que su pérdida supone y supondrá graves consecuencias. Por ejemplo, con los insectos. Los insectos son otro de esos seres increíblemente odiados por la humanidad, pero no nos hacemos de verdad una idea de lo importantes que son. Son los grandes polinizadores de las plantas. Insectos, como las abejas o las hormigas, trasladan polen de un lado a otro de forma completamente involuntaria, al quedársele enganchado este polen en las patas. Sin insectos, muchísimas plantas no podrían reproducirse, y ya sabemos que sin plantas no habría vida tal y como la conocemos ahora, por lo menos. Además de polinizar, sirven de alimento para muchísimos animales insectívoros, pero estamos acabando con muchos de ellos debido a pesticidas, herbicidas o plaguicidas. Aves, como los cernícalos primilla, por ejemplo, se han visto muy perjudicados indirectamente de estas prácticas, ya que se quedan sin alimento o se intoxican con los insectos que se hayan intoxicado con estos pesticidas. Otro de esos ejemplos son los buitres. Los buitres son carroñeros, comen cadáveres de animales muertos. Además de limpiar el medio de cadáveres, tienen un estómago muy resistente y no les afectan las enfermedades que puedan tener esos cadáveres. Esto es un gran beneficio, ya que al comerse animales que tenían alguna enfermedad contagiosa, evita que ésta se propague pues a los demás miembros de su especie o incluso a la tierra. Pues muchas de estas especies están sufriendo grandes caídas de población. El diclofenaco, por ejemplo, es un medicamento que le dan al ganado en muchos países y resulta muy tóxico para ellos. En India, por ejemplo, las vacas, al ser sagradas, les dan mucho este medicamento y su población de buitres ha bajado un 90% en las últimas décadas debido a este medicamento. Y un último ejemplo que me parece muy interesante y curioso, y desconocía completamente, la verdad, se trata de las ballenas. Estudios recientes de la última década indican que las ballenas capturan más monóxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, que 1000 árboles juntos. Vaya barbaridad, ¿no? En toda su vida capturan unas 33 toneladas, mientras que un árbol en un año captura apenas 28 kilos. Las ballenas capturan el carbono y reparten nutrientes por todo el océano. ¿Cómo? A través de sus excrementos. Algo curioso es que en inglés a su caca se la conoce como punamis, que significaría algo así como tsunamis de caca, porque son realmente colosales. Además, estos nutrientes que reparten sirven de fertilizantes para el fitoplancton, criaturas microscópicas que sirven de alimento para muchísimas especies. Aportan casi el 50% del oxígeno que hay en la atmósfera y capturan el 40% del monóxido de carbono que se produce. Vaya, que las ballenas son muchísimo más importantes de lo que pensábamos. Y a pesar de ello, su población también ha bajado muchísimo. Actualmente hay cerca de 1,5 millones de ejemplares, que pueden parecer que son muchísimas, pero antiguamente había entre 4 y 5 millones. Sus principales problemas, la pesca y el deterioro de su hábitat. Aún es impredecible decir qué consecuencias supondrán la pérdida de estas especies y muchas otras que se están perdiendo en el medio. Pero al final, todo esto afecta. Hay un equilibrio natural en la Tierra que se está viendo muy afectado, se está rompiendo, está cambiando, y esto también nos perjudica a nosotros y nuestra forma de vida tal y como es ahora.
Ahora que tenemos claro el concepto de biodiversidad y su importancia, volvemos al tema del lobo. Solo con lo que ya hemos contado nos hemos dado cuenta de que ya es importante proteger al lobo, para no perder aún más biodiversidad. Pero ¿os habéis preguntado cuál es la función del lobo en el ecosistema? ¿Por qué algunos animalistas, ecologistas, científicos insisten tanto en su conservación? Lo primero que debemos tener claro es que el lobo es parte del ecosistema en el que vive de forma natural. No es que le aporte beneficios, está conectado con él. Forma uno mismo junto con otros muchos seres vivos del ecosistema. Además, todo tiene un equilibrio natural para poder avanzar y no colapsar, y el lobo es un ser imprescindible en ese equilibrio. En la cadena trófica es el depredador superior, el que está en la cima de la pirámide, y es completamente imprescindible para controlar la población de otros herbívoros como son los ciervos, corzos, conejos o jabalís, aunque estos últimos son omnívoros, no herbívoros. Además, aunque su alimentación consiste principalmente en ciervos, si en un momento dado hay una sobrepoblación de roedores, no duda en cazarlo y alimentarse también de ellos. Además, aunque su alimentación consiste principalmente en ciervos, si en un momento dado hay una sobrepoblación de roedores, pues no duda en cazarlos y alimentarse de ellos también. Se adaptan muy fácilmente a la alimentación y los hábitats. Como he dicho, se trata del depredador superior, no tiene otros depredadores que acaben con él. Sin embargo, el lobo es capaz de autorregular su propia población. Tiene un crecimiento estable, ya que no se reproducen de forma masiva como lo hacen, por ejemplo, otros seres vivos como los conejos, que los conejos sí que se reproducen de forma masiva. Y esto realmente lo hacen porque son el alimento de muchas otras especies, como lobos, águilas, serpientes, zorros. Como vemos, el número de individuos de una especie está directamente relacionado con su papel en la cadena trófica. Si los depredadores se extinguen, otros seres vivos que crecen de forma muy exponencial, pues se van a convertir en una plaga y habrá una sobrepoblación de especies. Debajo del depredador superior encontramos a los mesodepredadores, que son los depredadores más pequeños como el zorro o las águilas. Se alimentan de herbívoros más pequeños también. Y el lobo, aunque no se alimente directamente de ellos, también se encarga de controlar su población. ¿Y cómo hace esto? Pues siendo un competidor directo. Si el lobo desaparece, estas especies encontrarán más alimento y su población aumentará. Pero con el lobo su alimento se verá más limitado y se controlará el crecimiento de su especie. Bueno, el principal alimento de los lobos son los ciervos, corzos o jabalís. Si el lobo desaparece y estos animales se expanden sin control, tienen efectos completamente devastadores en el medio. Son herbívoros, se alimentan de vegetales. Si su población se expande, no habrá suficiente comida para todos ellos, y acabarán con toda la superficie vegetal de la zona. Y además también harán más difícil su regeneración. Al haber menos plantas, el suelo se erosiona más fácilmente, y esto hará que se pierda calidad del suelo y dificulte su fertilidad. Pero además de todo esto, aún tiene una función más que es muy importante. Muchos dicen que son los sanitarios de los ecosistemas. ¿Por qué? Bien, pues porque suelen comerse a los ejemplares más vulnerables, o sea, los más mayores o los enfermos. Esto lo hacen porque para ellos es más fácil cazar a estas presas. Al comerse a estos individuos, evitan que se transmitan más enfermedades entre ellos y mantienen a las especies sanas y más fuertes. Por ejemplo, en la Sierra de la Culebra, en Zamora, se encuentra la mayor población de lobos de España, y también allí se encuentran los mejores ejemplares de ciervos de todo el país, cosa que puede ser un punto positivo también hasta para los cazadores que tanto quieren acabar con los lobos y otras alimañas, pero en realidad pues también les aportan esos beneficios. También aportan beneficios a los ganaderos. Los jabalíes, ciervos o corzos pueden ser portadores de alguna enfermedad, sobre todo una que se llama brucelosis, y esa enfermedad la pueden transmitir al ganado. La brucelosis es una enfermedad bacteriana que los animales pueden transmitir a las personas, a los humanos. Cuando el ganado se contagia, muchas veces deben sacrificar a todas las cabezas de ganado,
para evitar esa transmisión de esa enfermedad. Por lo que el lobo, al controlar las poblaciones de ciervos o jabalíes y alimentarse de los animales más enfermos, pues ayudan también a evitar la transmisión de esta enfermedad. ¿No os parece de verdad increíble lo que son capaces de hacer los lobos? ¿Os dais cuenta de lo importante que es mantener y conservar a esta especie? Es que son pieza clave en el equilibrio. Y para ver esto, de forma más clara aún, os voy a contar la historia de cómo los lobos devolvieron el equilibrio a un parque natural e incluso fueron capaces de cambiar el rumbo de los ríos. Parece imposible esto, ¿verdad? Pues vamos a escucharlo. La historia real que les voy a contar tiene lugar en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Este parque fue el primero en declararse parque nacional, en el año 1872. En este parque coexisten numerosas especies animales y vegetales. A pesar de esto, no tenían una ley que les protegiera, por ello los cazadores eran libres de hacer lo que quisieran. Los cazadores empezaron a matar a lobos y pumas, ya que eran las principales alimañas que acababan con las especies cinegéticas de la zona, como por ejemplo los alces. Como consecuencia de ello, hace aproximadamente unos 100 años desaparecieron los lobos de Yellowstone. Se declararon extinguidos en la zona. Seguramente al principio estos cazadores estarían muy contentos de poder cazar todo lo que quisieran, pero no pasó mucho tiempo desde la desaparición de los lobos cuando se empezaron a notar las consecuencias. Los ciervos y alces, al no tener ningún depredador, poco a poco se fueron expandiendo. Vivían más tranquilos, se reproducían más y acababan con toda la vegetación de la zona. Esto estaba deteriorando todo el paisaje y perjudicaba a las demás especies, que se quedaban sin alimento y también estaban desapareciendo. Los propios administradores del parque admitieron que estaban alterando toda la vegetación. El parque estaba en crisis. Intentaron regular su población a través de la caza y matanzas selectivas. Acabaron en los años 60 con esta metodología, pero al poco tiempo la población de alces volvió a crecer. Es que eran demasiados y era imposible controlarlos de este modo. Finalmente, en el año 1995, decidieron reintroducir al lobo, su depredador natural, para intentar volver a equilibrar el número de ejemplares de esta especie. Se introdujeron primero 14 lobos y al año siguiente unos 17. Este proyecto tenía una duración de 5 años y cada año iban a introducir más ejemplares de lobos. Sin embargo, estos 31 lobos que introdujeron fueron suficientes para cambiar todo el parque y volver a equilibrar todo el ecosistema. ¿Cómo cambió el parque con la reaparición de los lobos? ¿Qué hicieron los lobos para conseguir cambiar el rumbo de los ríos? Los lobos consiguieron volver a equilibrar las especies de ciervos y alces a través de la depredación, una forma mucho más natural que la caza. Pero además lograron muchísimo más. Los alces y ciervos ya no comían tanta vegetación, por lo que ésta pudo volver a crecer en grandes proporciones. De hecho, los árboles crecieron y se hicieron hasta 5 veces más altos que en los últimos años. En zonas donde ya no quedaban árboles, crecieron álamos y sauces, dando hogar así a pájaros cantores y aves migratorias que volvieron. Los lobos controlaron también la sobrepoblación de coyotes. Al haber menos coyotes y más vegetación, volvieron muchos roedores y conejos. Con la reaparición de estas especies, vinieron muchas más que se alimentaban de estas, como águilas, mofetas y otras muchas más.
Al haber más especies, vinieron las aves carroñeras para alimentarse de los animales muertos que dejaban detrás los depredadores. Vinieron cuervos, urracas, buitres y osos que también se alimentaban de las moras de los arbustos. La biodiversidad de especies aumentó, y cuanto mayor es el número de especies, ya sabéis, más fuerte es un ecosistema. La vegetación de ribera también creció, las orillas del río se estabilizaron, haciendo que el cauce del río se consolidara y dejara de serpentear tanto. El agua fluía más rápidamente. Esto hizo que volvieran a aparecer los castores. Estos son considerados los ingenieros de la naturaleza. Crearon tabiques en los ríos y hábitats para otras especies animales como nutrias, patos, peces, anfibios o reptiles. Además, al haber más vegetación, se evitó la erosión y aumentó la fertilidad del suelo. Esto hizo que la geografía también cambiara, y así es como se logró que los ríos cambiaran de rumbo. Y todo esto en su totalidad logró mejorar un entorno que estaba cada vez en peor estado. Increíble, ¿verdad? Y solo con la reintroducción de 31 lobos al ecosistema de Yellowstone. Y esta es la historia del experimento ecológico más celebrado de la historia. ¿No os parece alucinante lo que la introducción de una simple especie puede provocar? Aquí nos damos cuenta de la importancia del equilibrio de la naturaleza. Además, esto demuestra que las especies y el entorno están conectados entre sí de una forma mucho más fuerte de lo que podíamos llegar a pensar. Como comentaba al principio, un ecosistema es un equilibrio constante. Cuando cambias una simple cosa, por muy pequeñita que sea, esta repercute en todo el sistema. Aunque pensemos que los lobos no son capaces de cambiar tanto un lugar, pues ya hemos visto que sí que lo son, porque toda la naturaleza al final es un ciclo, y si quitamos una simple especie, el ciclo se rompe y puede acabar por deteriorarlo completamente todo. Cada ser vivo tiene una función en este ciclo, y todos, completamente todos, son importantes. ¿No te parece increíble el poder que tiene el equilibrio de la naturaleza? El ser humano, con sus acciones, es casi siempre el culpable de que este equilibrio se rompa y estos entornos empeoren. Sin embargo, como hemos visto en este ejemplo, el ser humano también es capaz de ayudar a un ecosistema a recuperar su equilibrio. Los humanos no siempre son los malos que destrozan el planeta. También somos capaces, si nos lo proponemos, de hacer muchas cosas buenas por la Tierra. Creo que los seres humanos debemos de recapacitar un poco y comprender que formamos parte de un equilibrio de la naturaleza y que al final nosotros también somos uno con el medio. Debemos entender que los seres vivos del planeta son importantes, incluso los que puedan parecer molestos para nosotros, como los insectos, porque todos al final tienen una función en el medio, como hemos dicho, y forman parte de una red que lo conecta completamente todo. Nosotros, que tenemos conciencia y sabemos lo importante que es, debemos de movernos y protegerlos, y aunque sea disminuir ese número de seres vivos que se extinguen al año. Debemos de tomar conciencia de la importancia de la biodiversidad, o si no, con el paso de los años, al final, los humanos también acabaremos por extinguirnos por culpa de nuestras propias acciones. Y el lobo en concreto no puede desaparecer solo porque nuestra convivencia con él pueda ser complicada en determinados casos. Debemos de buscar la forma, la manera en la que poder convivir y preservar a esta especie a la vez. Porque como ya hemos visto, su papel en la Tierra es muy importante y no podemos acabar con ella simplemente porque nos afecta a nosotros negativamente. Al final, si desaparece esta especie, también vamos a ver nosotros los efectos, tarde o temprano. Y con esto finalmente llegamos al final del capítulo 3. ¿Os ha gustado? Porque yo personalmente he disfrutado muchísimo descubriendo lo increíble que es esta especie. Espero haberos transmitido algo de esta emoción que he sentido yo y que lo hayáis disfrutado. En el próximo capítulo veremos las claves de la convivencia entre seres humanos y lobos. A lo largo de la historia y actualmente, ¿por qué no hemos sido capaces de convivir juntos? ¿Siempre ha sido así la convivencia? Pues esto y mucho más lo veremos en el siguiente capítulo.
Además, si queréis comentar en los comentarios algunas acciones que podemos hacer nosotros individualmente para proteger la biodiversidad, pues sois bienvenidos a hacerlo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias y hasta pronto.